Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho a Ignacio Lagarda, cronista de aquí de Hermosillo, que estemos en comunicación, Nacho, porque bueno, nos surge la inquietud a propósito del mes patrio. ¿Cómo consigna la historia que hemos celebrado los hermosillenses las fiestas patrias? Bueno, pues hola, Buenos ¿verdad? días. Yo sí pongo la bandera todos los meses de septiembre y ahora ya la tengo puesta. Ah, excelente. Todo esto sucedió en 1810, ya sabemos, pero la primera celebración que se hizo del Grito de Dolores la hizo Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo. López Rayón había sido secretario particular de Miguel Hidalgo, y eso fue el 16 de septiembre de 1812 en Chapitel, en el estado de Hidalgo. Esa fue la primera celebración, y un poco después, un año después, 1813, pero fue el 14 de septiembre, José María Morelos hizo la festividad de sus sentimientos de la nación como celebración de lo que había pasado años antes. Después de la victoria del ejército trigarante, como ya se habían puesto de acuerdo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria y Agustín de Iturbide, declararon el 16 de septiembre como Día de la Fiesta Nacional. Y en 1823, Guadalupe Victoria trasladó a la Ciudad de México los restos de los primeros héroes de la independencia para rendirles honores y depositarlos en la catedral. Al año siguiente, el Congreso Constituyente, que promulgó la primera Constitución de México, ya como república, establecieron las festividades cívicas del 16 de septiembre y el 4 de octubre, como conmemorando el grito de independencia y la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que fue antes de esta. Y después, en 1825, en el Distrito Federal, se adornaron con guirnaldas, flores, velas y banderas. El día festivo, el presidente Guadalupe Victoria recibió en Palacio Nacional a representantes extranjeros. Ahí podemos decir que empezó la celebración oficial de esta celebración del nacimiento del México independiente. Y luego, Porfirio Díaz, en 1947 no se conmemoró el Día de la Independencia porque teníamos la invasión norteamericana en este país, cuando nos quitaron el territorio. En 1857 ya se hizo otra vez de nuevo, y después, cuando Porfirio Díaz gobernaba, se dijo que la pasó a que fuera el 15 en la noche, porque ese día era cumpleaños de él y que la hacía para festejar, pero no fue así. No fue así, y ya formalmente en 1978 hubo dos gritos como un ejemplo. Un grito de los estudiantes por las represiones, Gustavo Díaz Ordaz, y el otro oficial en el Palacio Nacional. Es un caso único. Y bueno, la celebración oficial hoy en día empieza el 15 en la noche, a las 11 de la noche, y que tenga que ver esto con el cumpleaños de Porfirio Díaz, que fue cuando más o menos se entiende y registra la historia que Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, invitando a los mexicanos a liberarse del yugo español en el pueblo de Dolores Hidalgo. Esa es la historia. ¿Y aquí en Sonora, Nacho? Bueno, la participación de Sonora en la independencia es muy curiosa. Los sonorenses participamos en contra de la guerra de independencia, no a favor, porque cuando el gobernador García Conde se enteró que del sur de Guadalajara venía hacia acá a liberarnos el general José María González de Hermosillo, salió a encontrárselo allá en San Ignacio, Piazza, Sinaloa, lo derrotó, lo sacó de aquí, actuando como un realista, no como un insurgente, y hizo que González Hermosillo se regresara a su territorio, a Jalisco, a seguir peleando por la independencia. Y cuando ya se declaró la independencia en 1821, el primero que juró la independencia fue García Conde. Y un tiempo después, en 1828, a la entonces Villa del Pipí,
se le dio el nombre de Hermosillo en honor a este general que venía a liberarnos, que no lo dejamos llegar y que se fue a pelear en todos los estados del Bajío durante 8 años hasta que murió en el estado de Michoacán. Ujú. Por eso Hermosillo se llama así, por este general Por que el nos traía la general. independencia. Ajá. Así fue. Aquí no hubo guerra de independencia, nada. Entonces no era nada. Nada de guerra de independencia, pero bueno, finalmente Sonora, y yo creo que somos también, hay que recordarnos que las aportaciones que ha tenido nuestra entidad para la historia de México, Nacho. Eso vino después de no haber participado en la guerra de independencia, nos desquitamos en 1910, 100 años después, en la Revolución Mexicana, y fuimos los principales protagonistas militarmente y después políticamente de la Revolución Mexicana y de la guerra contra Victoriano Huerta, y establecimos este nuevo país que hoy conocemos, el México del siglo XX. Y el grito desde Palacio de Gobierno, ¿desde cuándo se da por parte de los gobernadores, Nacho, y de la gobernadora en su momento? No tengo el dato exacto, pero esto se oficializó más o menos en los años 40 en el país. Ajá. Y hay una anécdota que es histórica del grito de independencia en la Plaza Zaragoza, que fue cuando gobernaba el hijo del general Álvaro Obregón Tapia, Uh-huh. gobernaba, y había un conflicto muy grande del sector magisterial en Sonora en 1959-1961. Y en el 61, cuando se estaba dando el grito de independencia, los profesores que enarbolaban su lucha por sus derechos sindicales, pues se infiltraron ahí entre el montón de gente que se pone en la Plaza Zaragoza, y cuando el gobernador iba a dar el grito, ellos, Bueno. que hay todavía en la Plaza Zaragoza, Ajá. y le tiraron naranjazos al Palacio de Gobierno, al balcón, y tenía el micrófono abierto y ya iba a dar cuando se oyó a toda la plaza: agáchate, Fernanda, nos están tirando naranjas. Fernanda era su Su esposa, esposa. y las naranjas le dieron en el pecho a doña Fernanda. Ajá. Pues hizo un caos. Desde entonces, todos los 16 de septiembre Se cortan las se naranjas. cosechan las naranjas para evitar que alguien vaya a hacer algo. Es Muy una bien. tradición muy sonorense, muy hermosillense del 16 de septiembre. Así Cosechar las es. naranjas. Así es. Oye, pues, muchísimas gracias por tomarnos la llamada siempre, por tu disposición a colaborar con este espacio, Nacho, para recordarnos la historia particularmente de Sonora. Muchas Nada gracias. más, ¿Sí? nada más les Dime. prohíbo que digan, cuando se les diga Hermosillo, ¿por qué le pusieron el nombre de ese que nunca estuvo aquí? Si Ajá. nunca estuvo aquí porque no lo dejamos llegar, pero venía a liberarnos. Ajá. Mira, Y se ganó el derecho de que una villa del noroeste del país llevara su nombre. excelente. Qué bueno que nos recuerdas. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego. Hasta luego. Son las 11:55.